Hola, vamos a hacer una explicación breve, por favor, para los alumnos del paralelo D y del paralelo E, que todavía no han entregado su informe de laboratorio sobre índice de masa corporal. Entonces, esta explicación es para que lo puedan trabajar en estos días y presentar pues su trabajo hasta el martes. Sí, se les va a dar oportunidad para que lo puedan terminar y puedan trabajar mañana lunes y todo el día el martes, independiente de si hay o no hay clases, eh, y puedan trabajar en casa y puedan terminar sus trabajos. ¿Qué tienen que tener en su laboratorio? Deben tener el número de laboratorio, su tema. Recuerden que el objetivo es común para todos. Este objetivo lo van a hacer todos común. La pregunta obviamente sí es por cada grupo. Cada grupo debe hacer su propia pregunta, pero deben tomar en cuenta aquí sí que la pregunta debe estar relacionado al índice de masa corporal, ¿sí? Al índice de masa corporal, eso es importante. Y además que la pregunta sí puedan contestarla después de procesar los datos, o sea que los datos que tienen al utilizar la ecuación matemática del índice de masa corporal puedan dar una respuesta a esta pregunta, eso es importante, ¿sí? Además de eso lo podrían complementar al índice de masa corporal con bienestar, con salud, con peso normal, con sobrepeso, siempre tomando en cuenta la relación que debe existir entre la una empresa o la otra empresa, eso es importante. La hipótesis, sí, recuerden que la hipótesis debería estar planteada de acuerdo a la pregunta que ustedes hicieron, sí, teniendo esta estructura básica, sí, entonces, ¿por qué? La primera parte del sí, sí, creo que lo podrían parafrasear sin problema. El entonces, sí, ya lo, lo trabajarían ustedes. Y el por qué, eh, pues ustedes lo definen, sí, pueden crear un caso hipotético, inventarse algo. Como por ejemplo, miren, yo he puesto aquí porque en una de las empresas ofrecen comida chatarra, puedes hablar de gimnasios, puedes hablar que hacen más ejercicio, tienen tiempo de yoga, en fin, ¿no? Algo que de pronto podría eh, sustentar el, tu hipótesis. Las variables, tres tipos de variables, independiente, dependiente, van a ser las mismas para todos, para todo el paralelo, sí, para todos. En las variables de control, mira, yo he puesto aquí rango de edad, 25 años a 40 años, y el género, tú tienes que aumentar dos variables de control más, eso es importante, ¿sí? Por ejemplo, si condición de salud, una buena condición de salud, si fuman o no fuman, si siguen alguna dieta especial, si de pronto necesitan que las personas, hombres de 25 40 años también no tengan presión alta o tengan presión alta, pues ustedes lo definen. Recuerden dos variables de control más. Ponen los materiales, si recuerden los materiales que ustedes necesitaron para ir a hacer las mediciones, sí que necesitaron para ir a hacer las mediciones en cada una de las empresas. El procedimiento tienen que ser un detalle, si pueden hacer en bullet points o numerado, 1, 2, 3, lo más detallado posible, siempre tomando en cuenta como que ustedes fueron a hacer las mediciones, si aquí se evalúa mucho la creatividad, el orden lógico que debe haber entre una acción y otra. Entonces tomen en cuenta, podrían empezar entendiendo que ustedes necesitan una autorización de cada una de las empresas para fijar un día. Primero que les autoricen a hacer el estudio, luego fijar un día, hora, sí, en la una empresa, en la otra, por ejemplo, con recursos humanos, que tiene mucha información sobre el personal y deberían tomar en cuenta todo eso, ¿sí? Bueno, la tabla de datos, todos tienen una tabla muy parecida a esta. Esta no es ninguna tabla de ningún grupo. Es importante que ustedes esta tabla la digiten, inserten una tabla, dos tablas, bueno, en este caso, para que puedan digitar, sí, debe estar en digital estas dos tablas de que les tocó por cada uno de sus grupos. Eso es importante, por favor, que lo tomen en cuenta.
¿Qué es el procesamiento de datos? También llamado cálculos, los cálculos matemáticos que tú haces, ¿sí? Para poder completar tu investigación con la información que tienes en tus tablas, ¿no? Recuerda que tienes altura. Recuerden, aquí esta altura es en centímetros, ¿no? Aquí hay un error de digitación, es en centímetros, ¿sí? Tienen que trabajar en metros para la fórmula, eso es importante. Les decía que en el procesamiento van cada uno de los cálculos que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Es importante que pongan, por ejemplo, la ecuación, el reemplazo de los valores, la solución, si sacaron algún promedio lo puedan distinguir y poner aquí también, ¿no? Pueden hacerlo usando, recuerden que aquí tienen que insertar en su informe, insertar ecuación y digitar como una ecuación, que eso es importante. Lo más importante, pues aquí quiero explicarles también que en las conclusiones, si recuerda que las tres conclusiones, si ustedes revisan la rúbrica PAI, pueden darse cuenta que constan de tres partes básicamente. Ahí están especificadas cada una de ellas. La primera parte es el análisis e interpretación de los resultados. Es donde tú vas a contestar la pregunta, ¿sí? Refiriéndote a los cálculos o al procesamiento de datos que tú tuviste y también validar la hipótesis. Si te das cuenta aquí, yo te he puesto un ejemplo para que más o menos cómo debería ir una conclusión y que tengas una idea de qué es lo que podrías escribir. Yo he puesto aquí, según la pregunta que yo puse en mi ejemplo anteriormente, en mi pregunta y en mi hipótesis, mira, yo pongo, luego de procesar los datos se puede verificar que el índice de masa corporal de los empleados de la empresa A es 24.3, en comparación con de la empresa B, que es 26. Entonces, primero nos damos cuenta que en promedio el índice de masa corporal de la empresa B es mayor. Ahora, si nos recordamos nuestra hipótesis, o recuerdan la hipótesis que yo me planteé, obviamente puedo darme cuenta que no se valida la hipótesis. Primero, refiriéndome a esta tabla, me doy cuenta en qué estado, pues, según este rango de sobrepeso, peso normal, desnutrición, obesidad se encuentran, y podría darme cuenta que obviamente aquí no se valida mi hipótesis. Yo, en mi hipótesis, por el asunto de la comida chatarra, decía que los empleados de la empresa se encuentran en sobrepeso, ¿sí? Entonces, esta es una forma que tú podrías hacer en un párrafo esta primera parte de la conclusión. La segunda parte tiene que ver con la evaluación del método o el procedimiento. Entonces, esta parte que yo lo he puesto con negro, que dice el método utilizado en esta investigación consistió en medir el peso y la estatura, ¿sí? Todo esto. Lo podrías parafrasear porque realmente es el método que utilizamos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que viene diferente en cada uno de ustedes? Al momento de escribir este párrafo, esta segunda parte, es que deben pensar en qué problemas, dificultades, errores pudieron afectar esos resultados, o además debilidades del método que obviamente nos puedan llevar a conclusiones erradas. Una de las, por ejemplo, de las debilidades que hablábamos en clase era que este método de investigación, a ver si estás en peso normal, obesidad, ¿sí? No reconocía o hacía una distinción entre la grasa y el músculo, ¿sí? Entonces, podrían pensar en eso, ¿sí? Y buscar qué dificultades o qué problemas ustedes podrían identificar y lo podrían escribir en esta parte. Bueno, y para terminar, en la tercera parte, recomendaciones y sugerencias o alcances al proyecto, es importante que ustedes tomen en cuenta los problemas, errores o debilidades que encontraron en la parte anterior, en el párrafo anterior, y puedan pensar en qué sugerencias que pueden sugerir o recomendar para obtener mejores resultados y poder inferir conclusiones más reales, conclusiones que estén más apegadas a la realidad. Por favor, esto sería todo. Sí, tomen en cuenta, por favor, pónganse a trabajar. Recuerden que para el paralelo D y el paralelo E, que todavía no han presentado su informe, esto lo tienen que hacer hasta el martes, hasta las 23 horas y 59. Tomen en cuenta eso, lo tienen que subir en un formato PDF. Ya las clases del Turnitin están ya puestas. Los códigos de clase y todos los accesos necesarios para que ustedes puedan entrar. Por favor, tomen en cuenta estas indicaciones pues, y suban sus informes a tiempo. Eso es todo y nos vemos en clase.